Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. El documento no clasificado del FBI que revela el modus operandi del régimen cubano para reclutar potenciales espías en la Unión Americana trae a la memoria otros casos que agudizaron la tensión entre Washington y La Habana. Según datos del Centro de Pensamiento de Estados Unidos, desde 1960 al menos 25 espías han sido descubiertos por las autoridades estadounidenses. Su labor consistía en suministrar de forma ilegal información confidencial de Estados Unidos al régimen de los hermanos Castro. Veamos los casos más sonados. Ana Belén Montes. La mujer que aparece en pantalla es Ana Belén Montes, protagonista de uno de los casos más sonados de espionaje cubano en Estados Unidos. La nacida en Alemania pero nacionalizada en Estados Unidos, hoy cumple una condena en prisión de 30 años desde 2002 por conspiración para cometer espionaje. Fue la mujer que más alto ha llegado en la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, entidad que espió durante 17 años al servicio del régimen de los Castro. Montes pudo haber pagado pena capital, pero debido a un acuerdo con la Fiscalía, en el que detalló en qué consistía su labor de conspiración, logró que su pena fuera tras las rejas. Según la propia Montes, en 1984 fue reclutada por la inteligencia cubana, cuando era estudiante de la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados. Kendall Myers. En el año 2009, este exfuncionario del Departamento de Estado fue arrestado y acusado, junto a su esposa, de actuar como agente ilegal del gobierno cubano en Estados Unidos durante casi 3 décadas. Según su sentencia, Myers suministró información clasificada de seguridad nacional al gobierno de los Castro, utilizando radio de onda corta para comunicarse con las fuerzas del régimen. Desde el 2010, Myers fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que su esposa cumple 81 meses de prisión. La Red Avispa. El régimen cubano y sus adeptos los consideran héroes, por lo menos así se evidencia en las calles de La Habana. Sin embargo, la justicia de Estados Unidos los tilda de espías ilegales. Así es la historia de la denominada Red Avispa, un grupo de 5 agentes cubanos condenados a prisión en Estados Unidos por espionaje, uno de los casos más emblemáticos de fricción entre Cuba y la Unión Americana. Aunque los 5 agentes fueron detenidos en septiembre de 1998, fue hasta el año 2001 cuando fueron condenados, acusados de trabajar en territorio estadounidense al servicio de la inteligencia de una nación extranjera. Desde su detención, el régimen de los Castro alega que envió a estos agentes únicamente para infiltrarse en grupos terroristas y así obtener información acerca de futuros actos de este tipo contra Cuba. Actualmente, del grupo de los 5, 2 ya recuperaron su libertad: René González, quien cumplió 12 años de prisión, y Fernando González, quien fue liberado el pasado 27 de febrero. En Washington, D.C., señor Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, queda claro que el espionaje entre Cuba y Estados Unidos no es solo un asunto del pasado. No, indudablemente que no es solo un asunto del pasado, y el informe que ha sacado el Buró Federal de Investigaciones, como se ha dicho, no es solo un mensaje a la inteligencia cubana, sino es un mensaje de aviso al mundo académico norteamericano para que estén al tanto de los designios que tiene la dictadura castrista en esa área. Señor Stephen Donahue, en Washington, D.C., director de McClarty Asociados, convencer a estos jóvenes a través de beneficios, viajes a Cuba con todo pago, pues significa toda una estrategia económica que para Cuba, que es un país
cuyos habitantes están padeciendo muchas dificultades para obtener ropa, para obtener alimentos, para comprar un vehículo, pues no es coherente este gasto que puede estar haciendo Cuba en espionaje. La importancia de los Estados Unidos para el futuro de Cuba es de tal importancia que Cuba pone los recursos necesarios para poder tener la información y la posibilidad de influenciar la política estadounidense. Claro, es mucho más fácil reclutar a alguien con una ideología para que viva en los Estados Unidos una vida cómoda y con pagos que convencer a alguien que entre a Cuba en las situaciones tan difíciles que existen ahí para que sean espías en Cuba. Pero aún así se logra y se busca cómo infiltrar esos lugares dentro de Cuba para poder entender qué está ocurriendo también en la isla. Hay un punto, señor Donoghue, que llama la atención y es en estos viajes que le ofrecen a los jóvenes con pretextos académicos a Cuba, el llamado atrapamiento sexual. Esto es una táctica que se está utilizando también como método de reclutamiento, pero ¿a qué responde? ¿Es como una especie de chantaje? Es claramente chantaje y es más difícil hoy día que lo fue antes cuando la ética y la moral era más puritánica en este país. Pero claro, tomar fotos de alguien en una situación íntima para poder mostrarles y decirles si no cooperan vamos a revelar esto a su familia o a sus amigos o a su iglesia, es una manera de chantajearlos para que cooperen y una vez los tienen reclutados y enganchados, pues es muy difícil de zafarse de ese enganche. Señor Frank Calzón, en Washington, ¿qué piensan los cubanos de sus servicios de inteligencia cuando pueden tener acceso a la información que indica que se está trayendo gente de afuera o se está enviando gente desde la misma Cuba por años mantenidos solamente para que brinden información de otro país? Bueno, el servicio de inteligencia cubano fue entrenado por los alemanes, orientales, por la Unión Soviética, y es un servicio de inteligencia importante. En la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana hay varios cientos de ciudadanos cubanos que trabajan allí, y esos ciudadanos cubanos, cuando el gobierno de Estados Unidos necesita un empleado, llama a una agencia del gobierno de Cuba y ese cubano viene a trabajar ahí dentro del edificio de la sección de intereses de Estados Unidos. Así que potencialmente no solo hay espías cubanos en los Estados Unidos, sino hasta espías cubanos dentro de la misión diplomática norteamericana en La Habana. ¿Y cómo se establecen los canales de comunicación para hacer llegar esta información confidencial a La Habana desde Estados Unidos, que también tiene, por supuesto, muy vigilado su sistema de comunicaciones? Bueno, en realidad yo no soy un especialista en cuestiones de inteligencia, aunque, claro, estoy al tanto de la forma en que en el caso de Ana Belén Montes, ella fotocopiaba en microfilm y ponía la información y entonces un agente de la misión cubana lo recogía en un parque o en un lugar donde ella lo había dejado. Hay diferentes y además reciben instrucciones por canales de onda corta. Tienen, quizás la otra persona que está en el programa pueda dar más detalles, pero tienen como un libro donde según los números le va diciendo las palabras que tienen que utilizar. Cuéntenos, señor Donoghue, usted sobre esta parte, en los casos de los que han sido detenidos, por espionaje y por colaborar con el régimen de Cuba, ¿cómo estaban pasando esta información y también cómo se intercepta ahora y no se permite que finalmente información que se haya filtrado llegue a La Habana? Bueno, con la tecnología ha cambiado enormemente en la última década y hoy en cualquier chip de un teléfono uno puede tener una memoria que podría tener toda una biblioteca de información puesta. Lo que vimos en el caso de Bradley Manning, el famoso de los WikiLeaks, él copió en una memoria pequeña
miles y miles de documentos de inteligencia desde su puesto en un centro de inteligencia del ejército en Bagdad. Así que no es tan fácil recolectar eso. Ya están implementando sistemas para poder saber quién tuvo acceso a cuál información, para poder limitar el acceso que individuos tienen para que tengan que tener el requerimiento y la necesidad de tener acceso a información altamente clasificada antes de que la puedan acceder. Y lo que hemos visto es que los sistemas como los que penetró el señor Snowden fueron vulnerables a la nueva tecnología. Las agencias de inteligencia están tratando de ver cómo aprovechan la nueva tecnología sin ser vulnerables a la misma tecnología. Y hoy día eso es muy difícil con todos los sistemas de comunicaciones que existen y con la tecnología de punta que cualquiera puede comprar en cualquier tienda por todo el país y por todo el mundo. Es muy difícil restringir el movimiento de información. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes, ¿creen ustedes que las universidades de Estados Unidos son un blanco vulnerable para el reclutamiento de espías por parte de la inteligencia cubana? Los invitamos a que nos sigan respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Ya regresamos para nuestro bloque final. Estamos analizando un informe del FBI que revela cómo el régimen cubano está utilizando escenarios académicos para reclutar sus espías en los Estados Unidos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.